Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, el domingo le compartí un corto video donde me dieron la oportunidad de predicar un culto en el culto evangelístico, ¿verdad? Y, y se los quería traer aquí por medio de este video, esta enseñanza, y que espero sea de edificación para ustedes. Sabemos de que Dios hablaba, se comunicaba a los seres humanos en muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. Podemos ver que se manifestaba en sueño, en visiones y audiblemente. A Adán en el huerto de Edén, Dios le habló audiblemente y Adán lo escuchaba. Abraham también audiblemente platicaba con el Señor. A José por medio de sueños, a Moisés audiblemente, a Daniel, ¿verdad?, también por visiones, y así a todos los profetas, Isaías, Jeremías, los profetas menores, escuchaban a Dios audiblemente. Pero ahora dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En la Biblia está todo lo que nosotros debemos de saber. Es la Biblia que nos dejó Dios para que por medio de ella Él nos dé testimonio de su Hijo. Dios habla ahora por medio de las Escrituras, ya no por medio de visiones, ya no por medio de sueños. Así que cuando alguien les predica usando la Biblia, es Dios hablándoles por medio de sus predicadores, maestros, pastores y evangelistas, siempre y cuando empleen todo el consejo de Dios. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que debemos de estar atentos cuando Dios nos habla por medio de su palabra. Espero que pongan un poquito de atención. Y el tema que les traigo es: el alma que pecare, esa morirá. Esto lo vemos en el profeta Ezequiel, capítulo 18, del 1 al 20. Y dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento, y cubriese al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajese su mano e hiciera juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, es justo, vivirá, dice Jehová el Señor.
Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de esta y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robo, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos, hiciera abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. La sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo y viéndolos, no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviera, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Y la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Vino a mí palabra de Jehová, frase que caracteriza a los profetas, y en este caso al profeta Ezequiel. El versículo 2 hace mención el profeta Ezequiel de un refrán, un proverbio que se usaba en el pueblo de Israel, muy común para juzgar a las personas, dando a entender que las consecuencias de los pecados de los padres los sufrirían los hijos o al contrario. Hoy en día es común también escuchar estos comentarios en las personas. Se justifican sus pecados echándole la culpa a los padres o viceversa puede ser. Para soportar más esta palabra, el profeta Jeremías también hace mención de este refrán en Jeremías capítulo 31, versículo 29 y 30. Dice el profeta Jeremías, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. El texto es clarísimo, no hay que darle mucha vuelta. Dios dice, el alma que pecare morirá. La paga del pecado es muerte, y cada quien es responsable de sus actos, el padre como el hijo, la madre como la hija, el esposo como la esposa, todos tendrán que dar cuentas a Dios de los actos que cometieron. Nuestro texto hace mención de una lista de pecado, el cual tanto el padre como el hijo, si cometieren, serán responsables delante de Dios. Si fuere, dice el texto, ladrón, derramador de sangre, comiere sobre los montes, y esto dando a entender que tomaban parte en los banquetes sacrificiales de los montes, violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare los ojos a los ídolos e hiciera abominación, prestare a interés y tomare usura. Esto es una parte de pecados que si cometiere este hombre, morirá. Pero la Biblia nos enseña que hay más pecados los cuales el texto no menciona. Por ejemplo, dice Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, hay 6 cosas que detesta el Señor y una séptima que aborrece del todo: ojos altaneros, lengua mentirosa, manos manchadas de sangre inocente, mente que trama planes perversos, pies ligeros para correr hacia el mal,
testigo falso que difunde mentiras y que atiza discordia entre los hermanos. También la fornicación, el adulterio y muchos otros más pecados que la Biblia hace mención. Y dice la Biblia, ¿vivirá este? No vivirá, dice el Señor. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre él. El pecado. Ese es el poder que está en nosotros, que se opone por naturaleza a Dios y a su buena, agradable y perfecta voluntad para con el hombre. Para hablar sobre el pecado, los hebreos emplearon palabras tomadas de las relaciones humanas. Por ejemplo, falta, iniquidad, rebelión, injusticia, transgresión, etc. El judaísmo intertestamentario agregó otra palabra en la cual en el Nuevo Testamento había de hacer mucho uso, y es deuda. Por ejemplo, en el ejemplo de oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice la oración, y perdona nuestras deudas, haciendo mención de los pecados. El pecado consiste en cualquier infracción de las normas que salvaguardan la vida normal, o sea, la comunión entre Dios y el hombre, o entre los hombres. El pecado también se interpreta en el término de relaciones personales. Pecar contra alguien, sea Dios u otro hombre, y como es Dios el que ha establecido las normas que se infringen, cada pecado es al final de cuentas una rebelión contra Dios. El rey David pecó contra Urías Eteo en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13, pero David, cuando es confrontado por Natán, él dice, he pecado contra Jehová. Y en Salmo 51:4 dice el mismo David, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vemos que al final es contra Dios que pecamos. Entonces, vemos que todo lo malo que hacemos, todos los pecados que practicamos, nos hace culpable delante de Dios, y como tal merecemos la muerte. Porque según Santiago capítulo 1 versículo 15 dice la Biblia, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y hay que cuestionarnos algo. ¿Creen ustedes que el Padre, habiendo sido justo, que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pagará las consecuencias de sus hijos? ¿O creen ustedes que el Hijo, siendo justo, que hizo conforme el derecho y la justicia, pagará los pecados de su Padre? Es justo que carguemos con tan gran peso en nuestra espalda. ¿Es necesario estresarnos por los pecados de otro? Dice Dios, no. Nunca más tendrán que usar este refrán en mi pueblo. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. El alma que pecare, esa morirá. Es bíblica las maldiciones generacionales. Podemos justificar nuestros pecados y echarle la culpa a nuestros padres o a nuestros hijos. Es cierto que si un padre es borracho, así debe ser el hijo. Que si una madre es prostituta, así debe de ser su hija. Si un padre es ladrón, así tiene que ser su hijo. Estamos viendo bíblicamente de que no es así. El alma que pecare, esa morirá, y por lo cual Dios ha preparado un lugar para esas personas si no se arrepienten. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la segunda muerte. También el apóstol Pablo en Gálatas 5:19 hace mención de las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto. Y como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dirán ustedes, estos son los que no van a la iglesia. Este es el fin de aquellos que no se congregan regularmente. O este es el fin de los testigos de Jehová que predican otro evangelio, o de los mormones también que predican otro evangelio, o de los católicos que son idólatras, o de los que andan allí perdidos en el mundo. Y verdaderamente que tienen razón ustedes, si tienen ese pensamiento, pero quieren saber cuál es otra realidad, de que muchos que se creen cristianos evangélicos van a ir directito al infierno. Supuestos cristianos que alguna vez pasaron por emoción, pasaron por compromiso a repetir lo que un pastor les decía, y no hubo una verdadera conversión en sus vidas. No hubo un nuevo nacimiento, el que habla nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 3, que se lo dijo a un fariseo, a Nicodemo, que es necesario volver a nacer. Y siguiendo en el contexto de nuestro pasaje en Ezequiel capítulo 18, versículo 21, dice la Biblia, mas el impío que se apartara, y esta palabra apartara significa arrepentirse, darle un stop a su vida llena de pecados y delitos y volverse a Dios. Mas el impío, si se arrepintiese de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Esto es en caso del impío. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, pregunta el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Este en el caso del pecador, del impío, del que está allá afuera, en el mundo. Pero en el caso de los justos, de los que se creen justos a los ojos de los hombres, dice la palabra en el versículo 24, mas si el justo, este es el que se cree, el que tiene una percepción de que es salvo, de que va a la iglesia y que no ha cambiado verdaderamente su vida. Mas si el justo, dice, se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él?, pregunta Dios. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Porque según los ojos de nuestro Dios, nuestras justicias son como trapos inmundos. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ellos morirá. Sigue diciendo nuestro texto. Y si dijere, mire que son tan sinvergüenza que dicen, no es recto el camino del Señor. El Señor, según su percepción, el Señor es el que está equivocado.
el que no es justo, el que no es recto. Oíd ahora, casa de Israel, le dice el Señor, no es recto mi camino, le dice el Señor. No son sus caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho de la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Porque miró y se apartó. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, y siguen de necios diciendo que no son rectos los caminos del Señor, que Él no es justo. Dice el Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente sus caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. En Mateo, capítulo 7, también el Señor en su palabra nos hace mención de supuestos cristianos que iban a la iglesia. Dice el texto, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quítense de mí, ustedes que practican la maldad. Tenemos un ejemplo también muy claro, y es el ejemplo de Judas Iscariote. ¿Quién era Judas? Judas perteneció al ministerio de Jesús. Anduvo con él, comía con él, hizo milagros, vio hacer milagros, predicó el evangelio. Y al final se fue directo al infierno, recibiendo la paga de su maldad, de su iniquidad, de su pecado. Y este era un encubierto, como muchos en todas las iglesias locales hay. También vemos en el libro de Apocalipsis el mensaje a las iglesias que Jesús manda a 5 de ellas a arrepentirse, dando a entender de que en las iglesias hay gente que de verdad no han nacido de nuevo. La iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2:5, dice la palabra, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia en Pérgamo, Apocalipsis 2:16 dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La iglesia en Tiatira dice Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos,
y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La iglesia en Sardis, Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y la última, la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El apóstol Pablo lidió con supuestos hermanos, supuestos cristianos. El primer ejemplo lo tenemos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, por tanto al gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El apóstol Pablo lidió con este caso en la iglesia en Corinto y amonestó severamente a los líderes porque no hicieron nada para detener a este joven que estaba en fornicación. Incluso dice Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Dice, no es buena vuestra jactancia, dice, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. También el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5 lidió con este tipo de personas. La pareja que vendió una heredad, Ananías y Zafira, y sustrajeron del precio de la venta y creyeron que Dios podía ser engañado. Estos eran supuestos cristianos que quisieron engañar al Espíritu Santo. También más adelante, en el capítulo 8 de Hechos, vemos a un mago que le ofreció dinero a los apóstoles, creyendo que el don del Espíritu Santo se compraba, y hasta se bautizó. Y le dijo Pedro, arrepiéntete, arrepiéntete. Dice Hechos capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a arrepentirse en todo lugar, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe, dando esperanza a todos con haberle levantado de los muertos. Dios te dice ahora, arrepiéntete. Dios nos dice que nos arrepintamos. La vida del cristiano también es una vida de arrepentimiento, porque ciertamente, y reconocemos, y la palabra dice que el que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. El Señor nos manda a arrepentirnos. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según alguno la tiene por tardanzas, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si no sabes, amigo cristiano, amigo, compañero, si no entiendes lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, es la razón por la cual estás viviendo así, practicando el pecado. Cristo murió por tus pecados y por mis pecados.
Cristo recibió el justo juicio de Dios por ti y por mí. Cristo recibió todos los vituperios, fue azotado, fue herido, fue menospreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Ven en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte que no solo queda allí eso, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día, para que así la muerte no se enseñoree de Él, ni de los que están en Él. Esa es nuestra esperanza, Cristo resucitado. Verlo cara a cara aquel día cuando Él venga por su iglesia, una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, la cual Él ganó por su sangre preciosa. Te invito que reconsideres, que te examines, que te hagas un examen, un autoexamen de cómo está tu vida, de cómo está tu relación con Dios, con nuestro Creador. Ciertamente te hallarás culpable, porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, que la justicia nos la da nuestro Señor Jesucristo, que somos justificados por medio de la fe en Él, y eso es gratuitamente, solo venir en arrepentimiento y fe y dejar que el Espíritu Santo perfeccione esa obra que Dios pone en nuestras vidas. La salvación es de Dios. Como se lo dijo a Jonás, descansemos en nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que debes tener algún familiar que no conozca a Cristo, que no ha venido en arrepentimiento y fe a nuestro Señor, pero nosotros solo podemos predicarles el Evangelio, porque la salvación es de Dios, y Él tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. Por eso no dejemos de orar por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros compañeros, para que Dios pueda tener misericordia de ellos. Que el Señor me les bendiga. Lo espero el próximo martes. Y que nuestro Señor Jesucristo llene nuestros corazones. Esa es la esperanza de la humanidad. Oremos. Padre, te agradezco por esta oportunidad que tú me das de predicar, de enseñar, de leer tu palabra, mi Dios. Te pido ahora, Señor, que abra nuestro entendimiento, que su palabra, mi Dios, entre en nuestros corazones como una espada de doble filo, y que podamos, Señor, reconocer que delante de tus ojos no somos nada, Señor. Que estamos muertos en delito y pecado, mi Dios. Pero para eso, Señor, enviaste a tu Hijo, Señor, a tu primogénito, mi Dios, a tu unigénito, Señor, para que en Él
tengamos vida eterna, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de reconsiderar nuestra vida, de examinarnos, mi Dios, porque sabemos que si la muerte llega así de imprevisto, mi Dios, ya no vamos a tener cómo, ya no vamos a tener el tiempo de arrepentirnos, mi Dios. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras ofensas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Acuérdense de suscribirse a mi canal, dejar un like y compartir, que es lo más importante. Siempre le he dicho que aquí van a estar los que Dios quiere que aquí estén. No importa si 10 escuchan y miran, si 5 escuchan y miran. Lo importante es que la palabra les llegue a sus corazones. No somos nadie, siervos inútiles somos. Que el Señor me les bendiga.